Hola, soy Edain y hoy me encuentro en la zona arqueológica de Teotihuacán, una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Este lugar no solo representa la grandeza arquitectónica de nuestros antepasados, también refleja cómo concebían la vida, la madurez y la trascendencia del ser humano. Aquí cada construcción, cada avenida y cada mural nos habla de una sociedad organizada, una sociedad donde el adulto tenía un papel central como supervisor, como guía y como transmisor de la cultura. En Psicología del Adulto, hablamos de la adultez como una etapa de consolidación, de liderazgo y de responsabilidad. Eso mismo encontramos en Teotihuacán. La adultez era la etapa de mayor aportación social. Hoy quiero mostrar cómo esa visión sigue siendo vigente y cómo puede inspirarnos a vivir con conciencia, autocuidado y plenitud de nuestro presente. En Teotihuacán, el adulto era el corazón de la organización social. No se trataba solo de fuerza de trabajo, sino de liderazgo y dirección. Según Alfredo López Austin, en su libro Cuerpo humano e ideología, las concepciones de los antiguos nahuas, eran los adultos quienes transmitían el conocimiento ritual, agrícola y social. Gracias a ellos, la cultura se sostenía y se renovaba generación tras generación. Esto nos muestra que la adultez era vista como una etapa de plenitud, una etapa donde la experiencia se transformaba en enseñanza, donde la voz del adulto representaba estabilidad, madurez y certeza para el grupo. La adultez era, en este sentido, la columna vertebral de la sociedad teotihuacana. La ciudad estaba organizada en barrios con funciones específicas: artesanos, comerciantes, agricultores y sacerdotes. Como le explica la arqueóloga Linda Manzanilla en su libro Teotihuacán, la metrópoli de los dioses, los adultos eran quienes coordinaban y supervisaban esas tareas. Ellos representaban la autoridad moral y organizativa. Eran quienes tomaban decisiones en asambleas y quienes aseguraban que la vida comunitaria funcionara en equilibrio. Si esto lo trasladamos a la actualidad, podemos decir que la adultez sigue siendo el momento donde las personas sostienen a sus familias, transmiten valores a sus hijos y dirigen proyectos que garanticen estabilidad para su futuro. Cuando observamos las pirámides podemos pensar solo en piedra y en fuerza, pero detrás de esas construcciones está la inteligencia, la organización y la supervisión de los adultos. Ellos planificaban, diseñaban y dirigían a las cuadrillas de trabajadores. Eran responsables de que la obra no se detuviera y de que las generaciones futuras heredaran un espacio digno. Cada piedra colocada era también un acto de transmisión cultural. Los adultos enseñaban a los más jóvenes las técnicas, los ritos y la importancia de lo que se estaba levantando. La arquitectura no era solo una utilidad, era también un símbolo de permanencia, de trascendencia y de vida comunitaria. En la psicología del adulto podemos hacer una analogía. Así como estas pirámides se sostienen siglos después, también los adultos de hoy construyen su propia arquitectura vital. Lo hacen a través de hábitos de autocuidado, del cultivo de la salud física, de la creación de vínculos afectivos sanos y del diseño de proyectos de vida. Cada decisión actual se convierte en un bloque que sostendrá nuestra adultez mayor. Y así como la pirámide del Sol resiste al tiempo, un adulto que se cuida puede sostenerse con dignidad, incluso en los años más avanzados. En la tradición mexica, continuidad de la mesoamericana, la adultez se vinculaba directamente con jerarquía y con honor. Miguel León Portilla, en su libro La filosofía náhuatl, explica que los adultos mayores eran consejeros y guardianes de la memoria colectiva. Su palabra tenía peso en la toma de decisiones, su experiencia era guía en lo espiritual y en lo social. Llegar a la adultez mayor no era una decadencia, era un triunfo y un reconocimiento. Era ser visto como una fuente de sabiduría, como un portador de la tradición oral y como garante de la continuidad de la comunidad. En este contexto, la muerte no era concebida como un final doloroso, era visto como una transición honorable, un paso hacia otro plano. Los adultos que habían cumplido su misión eran recordados con respeto y gratitud. Esta concepción nos enseña que enfrentar la adultez y la vejez con preparación y sin miedo ante todo nos permitirá darle sentido y trascendencia a toda la vida. Hoy la psicología del adulto nos recuerda algo similar. La adultez es la etapa donde se consolidan los proyectos de vida, donde se construyen y se sostienen las relaciones, y donde se prepara el camino hacia la vejez. El ejemplo de Teotihuacán nos da una metáfora poderosa. Cada adulto, en su presente, construye su propia pirámide personal,
un edificio hecho de acciones diarias, de cuidados constantes y de decisiones responsables. Practicar el autocuidado no es solo un beneficio individual, es también un acto social, porque un adulto saludable es capaz de guiar, de enseñar, de inspirar a los demás y de sostener a su comunidad. Este recorrido por Teotihuacán no es solo historia, es también una invitación a reflexionar sobre nuestro presente, a comprometernos con un futuro saludable, pleno y con sentido.